Hola a todos y todas, bienvenidos a esta sección del segundo módulo de Crianza para Ser. Y en esta ocasión vamos a hablar de la familia y de los sistemas tradicionales. Venimos hablando de cómo en este paradigma tenemos una visión del mundo, una visión ya determinada de alguna manera en el momento en que nacemos y de la cual no somos muy conscientes y que tiene ciertas características sobre las cuales operamos ya automáticamente sin cuestionarnos demasiado. En esta oportunidad vamos a hablar de la familia y de los sistemas, digamos, tradicionales. Al hablar de tradicional hablo de lo habitual, ¿no? De los sistemas que nosotros conocemos y sobre los cuales funcionamos en la actualidad, por lo menos de manera general. Y cómo, digamos, las relaciones están constituidas bajo esas premisas de esos sistemas. Uno de ellos es la familia tradicional. Y en el sentido de la familia tradicional hablo como de esta constitución o de esta forma de familia que conocemos en donde hay un padre, una madre, que digamos son los pilares de la familia y que son los responsables de la crianza y de la educación de unos hijos que nacen de ese matrimonio y que son quienes tienen que proveer todo lo necesario para que estos niños puedan funcionar y puedan llegar a esa meta de la que venimos hablando, ¿no? Que es la felicidad y bienestar que todos anhelamos. En este principio, como en esta forma de organización familiar, tenemos la idea de que somos los padres y madres los responsables de estos niños, que está bajo nuestro cuidado, ¿no? Y nuestra atención básica. Todo lo que a esos niños ocurra, somos quienes tomamos las decisiones fundamentales y de alguna manera somos los que también heredamos a estos niños, ya sea solo, pues no solo desde lo genético, sino también desde las creencias, las ideas, las tradiciones, la cultura, a estos niños un contexto para crecer. Y podemos buscar de una u otra forma otros sistemas de los cuales vamos a hablar un poco más, como el colegio o como la familia extensa, pero de una u otra forma son papá y mamá los responsables de este resultado. Como venimos viendo en este paradigma, hablamos de una línea en donde hay unos objetivos, un resultado, y los niños son el resultado de esa crianza. Por supuesto, bajo esta premisa, papá y mamá, que tenemos toda esta responsabilidad de criar a los niños, tenemos una enorme presión de hacerlo bien. Y somos evaluados por la sociedad en cuanto a estos niños tengan esos resultados bien hechos, ¿no? Como si el niño está haciéndolo bien, si el niño es feliz, si el niño tiene una buena conducta, eso quiere decir que nosotros como adultos lo estamos haciendo bien. En principio papá y mamá y también esos otros sistemas que apoyan la crianza y la educación. Entonces, por supuesto, ponemos mucha de nuestra energía como adultos en hacerlo correctamente y cualquier conducta de ese niño o de esa niña que se salga de lo establecido o de esa conducta deseable es vista como un error o es vista como un problema a resolver. ¿Cómo vamos a resolver? Como ya vimos, buscando la causa de ese error o de ese problema para poderlo arreglar como hemos aprendido a hacerlo y esperar entonces un resultado mejor. Y lo que pasa es que en la crianza y en la educación una y otra vez constatamos que esto no es así, que por más que nos esforzamos por hacerlo perfecto, los resultados no son perfectos, los niños tienen un montón de síntomas, como vimos ya en el módulo 1, los niños tienen un montón de problemas, de heridas, de traumas, que son inevitables, que nosotros como adultos fallamos una y otra vez en el intento de hacerlo como es, correctamente, porque además nos vamos encontrando en esta era de la información que hay millones de posibilidades de caminos y de formas, y ya no sabemos cuál de todas es la correcta. Y entonces nos vemos como en una situación bastante difícil, como también ya lo hemos visto en las secciones anteriores, en un sistema que nos dice, en estas relaciones además que se establecen verticales, como que los padres y las madres y los adultos a cargo somos los que sabemos
Somos los que ya hemos caminado un camino en esta línea histórica, ya venimos del pasado y hemos recorrido un camino en este plano donde sabemos cómo funcionan las cosas, donde ya sabemos cuál es esa ruta, supuestamente, y debemos transmitirla a las siguientes generaciones. Entonces, somos los que sabemos y tenemos que hacer que los niños aprendan eso que nosotros ya sabemos, que hagan lo correcto. Nosotros somos los poseedores de esa sabiduría de lo que está bien y lo que está mal, según este contexto nos ha informado. Se supone que sabemos cuál es el camino a ese éxito prometido. Y tenemos la obligación de transmitirlo a estos niños y a estas nuevas generaciones, a estas niñas y jóvenes que vienen tras de nosotros. Y fallamos todo el tiempo en el intento sintiéndonos muy mal. Esto además nos pone en una relación de jerarquía, en donde los adultos estamos por encima de los niños que no saben, nosotros sí sabemos, y en una jerarquía no solo de autoridad en el sentido de nosotros tenemos una responsabilidad, por lo tanto nosotros somos los que dirigimos el proceso, nosotros sabemos y nosotros vamos a decirles lo que tienen que hacer porque de esa manera no se van a perder en el camino, sino que también todo un contexto de propiedad, de patria potestad, como bien lo dice como la palabra, de yo soy casi tu dueño mientras seas mi hijo, ¿no? Y hablamos mucho de mi hijo, mi hija, mis estudiantes, como si mientras yo esté a cargo son míos. Y yo tengo la obligación de llevarlos por el buen camino, de protegerlos, pero también ellos tienen la obligación de obedecerme a mí. Y hay toda una relación que se establece de poder ahí, sea visible o no, en donde nos sentimos todo el tiempo muy responsables de los resultados, de lo que pase, pero también con la necesidad de que los niños y niñas hagan lo que nosotros les decimos con la suposición de que nosotros sabemos. Como nosotros internamente sabemos que no sabemos, porque nos sentimos bastante perdidos y nos la pasamos preguntándole a todo el mundo cómo es que se hace, también nos sentimos muy inseguros en esa transmisión del conocimiento. Pero también sabemos que tenemos que hacerlo, porque es nuestro rol, es nuestra obligación. Y como papá o como mamá, o como líder educativo, o como adulto a cargo, estamos obligados a responder a eso. Y estamos obligados a hacernos cargo de eso y mostrarnos resultados, como venimos viendo en todos los otros en las secciones anteriores de este módulo. Y es absolutamente frustrante cuando los niños no responden a eso. Y entonces hay un conflicto tremendo porque cada vez que el niño o la niña traen una conducta indeseable, que no responde a nuestras expectativas, evidentemente muestran que nosotros estamos haciendo un trabajo ineficiente y hay mucha frustración, hay mucha necesidad de corregirnos y de corregirlos para poder volver a retomar el camino correcto, que si somos honestos no tenemos ni idea cuál es, pero fingimos saber cuál es, o por lo menos tratamos de buscar a alguien que nos diga cuál es y seguir esas instrucciones, buscando como la iluminación en ese experto que sí sepa y que lo haya hecho bien para poder seguir fielmente esas instrucciones. Y pasa que igual, aunque seguimos fielmente esas instrucciones, pues tampoco obtenemos los mismos resultados. Pero el sistema está establecido de esa manera y la crianza está establecida en esa verticalidad de el adulto que es más viejo, que es mejor, que sabe más, formando a este niño que es más nuevo, que no sabe, que necesita ser educado según unos parámetros de alguien que ya reconoce el camino. Ese es el sistema tradicional familiar, ¿no? En donde además hay un padre y una madre que deberían poderlo hacer todo muy bien y deberían saber muy bien cómo se hace y deberían responder a todas las necesidades de este niño y de esta niña de una manera perfecta, cosa que no pasa, por supuesto, y entonces generamos trauma y herida, como ya lo vimos, pero además que se complementan en un todo para poderle dar a este niño lo que necesita como figura paterna y como figura materna, energía femenina, energía masculina. También bajo el supuesto de que si alguno de estos dos falta, también el niño va a tener una carencia. Entonces, si ese sistema familiar fracasa, en el sentido de hay un divorcio, hay una muerte,
hay una separación, hay un miembro que se tiene que ir, que abandona a este hogar, ya también hay una trauma y también hay un dolor de algo que no está completo. Y esa es una información que tenemos muy, muy, muy metida, sin darnos mucho cuenta a veces, aunque no lo tengamos tan presente, o a veces sí lo tenemos muy presente, razón por la cual intentamos sostener un ideal de familia que también está muchas veces, digamos, simbolizada por la familia, por la Sagrada Familia o por muchas imágenes arquetípicas, o sea, inconscientes que tenemos acerca de lo que debería ser, ¿no? Y mucho de nuestro esfuerzo es sostener esa idea de familia con la idea de que si estamos completos y somos equipo, vamos a poderlo hacer bien y vamos a poder completar esa figura. Y luego está el sistema familiar, que además pues es el principal responsable. Ahora en la modernidad, en la crianza moderna, es como la familia nuclear, papá, mamá, son los responsables sobre todo, la patria potestad está en ellos, la responsabilidad recae sobre ellos. Y todos hemos oído este tipo de frases de, bueno, es que tal niño, no, pues es que con esa mamá, o es que claro, como el papá es ausente, o como la mamá trabaja, o como la mamá lo abandonó, o como el papá es un loco, ¿no? Como que inmediatamente nos vamos a esas figuras de crianza y por supuesto nosotros nos vamos a las propias, ¿no? Con esa historia que tuvimos, con esa carencia, con ese dolor, con ese castigo, con esa mamá, con ese papá, con esos abuelos, buscando siempre esa línea vertical, cascada de errores y pecados que nos llevan a eso que somos hoy, ¿no? Entonces, ese es por una parte el sistema tradicional familiar, anhelado, inconsciente o conscientemente, y luego están todos los otros sistemas culturales que van soportando o apoyando, como alimentando a ese sistema familiar, que pueden ser el colegio, o que puede ser la familia extensa, o que puede ser el trabajo, ¿no? Varios, el sistema médico, el sistema de salud, el sistema político, ¿no? Varios cultural que nos van soportando este sistema familiar como base de la crianza y la educación, que también están parados en el mismo paradigma, ¿no? Y entonces todos estos sistemas tienen un montón de recursos y expertos y herramientas que ayudan a una crianza que en últimas, de todas maneras, es responsabilidad del padre y de la madre, pero que por momentos pueden entrar a apoyar o a sustituir esa crianza, pero también se basan en el mismo principio. Entonces tenemos un sistema educativo que entra también a dar un currículo basado en algo que ya sabemos que funciona, en teoría, o un sistema médico que entra a sanar y arreglar los problemas que este niño trae, también bajo el supuesto de que ya sabemos cómo se arreglan, y un sistema político y económico que entra a sostener la vida de este niño, dando un contexto también bajo el supuesto de que ya sabemos cómo es y que el niño tiene que poderse preparar para entrar en esta fuerza política y económica y laboral bajo unos principios que ya conocemos para poder seguir alimentando, ¿no? este sistema del cual operamos, ¿no? Ya como con una ruta medianamente trazada. Entonces, si se dan cuenta, la crianza y la educación tienen mucho de saber cómo es este camino, de poderlo hacer muy bien, de poder permitir que el niño entre y se adapte y se ajuste a esta forma que ya conocemos para poder ser exitoso en su futuro y poderle quizá evitar los errores del pasado para que lo haga mejor y de esta manera el futuro de la humanidad sea mejor de lo que es el nuestro ahora. Y ponemos en ellos la responsabilidad de la humanidad entera. Entonces la carga que tenemos no solo nosotros como adultos y personas que acompañamos la crianza y la educación sobre hacer muy bien la tarea para que estos niños sean felices y el futuro de la humanidad pueda triunfar, es enorme, pero también la carga que tienen los niños y las niñas de poder responder a todas estas expectativas, de poder encajar en estas formas, de poder sanar todas estas heridas para poder también responder a un futuro, ¿no? De una humanidad que si no es por ellos,
vamos a colapsar, y se los decimos todo el tiempo. Es muy importante la educación porque los niños son el futuro de la humanidad, porque de estas generaciones depende que el medio ambiente prospere, que la economía resurja, que los sistemas mejoren, que la humanidad evolucione. Y para un niño es demasiado carga, ¿no? Tener que ajustarse a unas verdades que para él muchas veces no son así, de tener que obedecer a una figura de autoridad que todo el tiempo le está diciendo cómo se hacen las cosas, de tener que responder a las expectativas de unos sistemas con los que probablemente no resuena ya, y de tener que cargar con el futuro de la humanidad todo el tiempo. Y la crianza se vuelve una labor, una tarea pesada, de mucha responsabilidad, de muchas posibilidades de error, y como si todo dependiese de que nosotros lo hagamos bien. Como mamás, como papás, como las personas que estamos en el sector de crianza y educación, tenemos toda la responsabilidad puesta encima de poderlo hacer perfecto, de poderlo hacer bien. Y todo lo que le pasa a ese niño o a esa niña que se salen de ese camino, que no responden a esas soluciones que hemos instaurado, que no resultan bien dentro de nuestro pronóstico, está mal, ¿no? Si no resultó como quería, si el niño tiene un problema, si el niño cometió un error, es que hicimos algo mal y nos tenemos que ir a revisar en el pasado y en nuestro presente de lo que estamos haciendo, qué está mal. Todo lo que le pasa al niño, cualquier síntoma, cualquier conducta indeseada, es un error. Ese es el principio sobre el que operamos. Todo lo que sale distinto a como nosotros esperamos, que nos causa dolor y sufrimiento, que no nos lleva en esa ruta de éxito y felicidad prometida, está mal. Y tenemos que volver a revisar qué fue lo que pasó para volverlo a arreglar. Básicamente esa es nuestra existencia. Entonces, por supuesto que la crianza se vuelve una tarea muy pesada, casi imposible, y nos pone en una situación de muchísimo cansancio y de como casi perder de por principio, porque es imposible poderlo hacer perfecto. Y nos pasamos la vida entera intentándolo. Y nos pasamos la vida entera intentando arreglar lo que ya no fue, llenando las carencias del pasado, evitando las tragedias del futuro, y en ese juego nuestro presente está absolutamente inexistente, y en ese juego nuestra felicidad siempre es un espejismo que nunca llegamos a alcanzar. Y que si acaso llegaremos con la muerte, porque si tenemos una creencia que nos lleva a que la muerte también puede ser el inicio del infierno o del fin de todo y no hay ninguna esperanza, entonces ni siquiera la muerte nos libera de esta posibilidad. Entonces, no sé ustedes, pero a mí me parece que desde esa perspectiva la crianza se vuelve bastante desesperanzadora, bastante pesada, y no solo la crianza, sino la misma existencia, ¿no? Y bueno, la invitación justamente es poder volver otra vez a plantearnos si esto tiene que ser así. Y si no es así, entonces, ¿cómo sí?